Y bien, entonces le estábamos preguntando a José Barbarán de la CONAP, ¿cómo las comunidades nativas pueden poner en valor sus recursos? Yo creo que es importante ya hablar de alianzas estratégicas. Los pueblos indígenas tenemos que buscar las concesiones forestales también, porque hay muchas, y por eso justamente, repito, la ley forestal y fauna silvestre y su reglamentación que está pendiente debe garantizar esos derechos para que los pueblos indígenas tengamos esa relación, ¿no? Esa vinculación con el mundo empresarial. ¿Cómo aprovechar? Es importante, tenemos los recursos naturales en nuestras comunidades, tenemos la madera, tenemos poca madera en realidad, ya no existe caoba, el cedro en las comunidades, es bastante difícil en la Amazonía peruana, pero es importante. Yo pienso que en este reglamento también se debe que señalar es un programa de fortalecimiento de capacidades. Un programa de fortalecimiento de capacidades que permita justamente asesoramiento técnico, asesoramiento financiero, intercambio de experiencia, esos temas del mundo empresarial. Pero eso, repito, debemos participar los pueblos indígenas, las comunidades nativas que somos directamente, ¿no? Y también acompañado con otros programas de capacitación, ¿no? El manejo forestal comunitario, gobernanza comunal, que son temas sumamente importantes, porque solamente queremos explotar nuestros recursos, extraer los recursos, y no reponemos, no replantamos esos recursos, ¿no? La reforestación en la Amazonía es sumamente importante. Por eso, repito, el Estado debe garantizar esto, porque si usted va a la selva alta, Junín y Pasco, donde están los Ashánica y otras comunidades nativas, los cerros son pelados. Son pelados, sí. Entonces habría que reforestar, no sé, ver alguna alternativa, algún programa que el Estado debe promover, y debe, sobre todo, el Ministerio de Economía y Finanzas debe ya asignar recursos, ¿no? Cantidad de recursos para poder complementar estos tipos de programas de reforestación en las comunidades nativas. Yo creo que ahí hay un factor que hay que reconocer. El año 2013 se ha aprobado la primera política nacional forestal y de fauna silvestre que hemos tenido en la historia. Y justamente el eje de política número 3 habla del tema de competitividad y reconoce la importancia de establecer y desarrollar infraestructura, por ejemplo, que permite integrar las diferentes zonas. Es un tema crítico. El tema de desarrollo de capacidades. Y el eje de política número 4 habla del tema de inclusión social e interculturalidad. No es posible pensar en el país que vamos a lograr la inclusión social, que es uno de los objetivos principales del gobierno, de espaldas al bosque. Ahora, ustedes tienen, acá estoy viendo, hay un programa de desarrollo forestal sostenible, inclusivo y competitivo en la Amazonía peruana que tiene 180 millones de dólares en 5 años, financiado por la CAF. Bueno, ese es un proyecto que todavía está por empezar. Yo, de hecho, estoy en esta posición desde el 1 de octubre y creo que la primera actividad ¿se está enterando de qué consiste este proyecto? La primera actividad que yo hice estando en esta posición fue ir a firmar el contrato. Entonces estamos justamente en las acciones previas para lo que significa la implementación del proyecto. Pero ese programa, por ejemplo, ¿va a servir para estas cosas? Para ese programa va a formar capacidades, en fin. Ese programa, por ejemplo, está diseñado para trabajar en 8 regiones del país, ¿no? Las 5 amazónicas y 3 más, y la idea es que ayude a fortalecer las capacidades, por un lado, del Estado en el proceso de regionalización, que es de descentralización, que es importantísimo para poder servir mejor a los ciudadanos. Los gobiernos regionales, que son los que finalmente van a manejar este tema. Entonces, ¿cómo hacer mandatos sobre el recurso? Es muy importante, y los recursos de este proyecto ¿no deberían esos recursos regresar al gobierno central? Esa gobernanza, digamos, esa competencia. Plantear esto, por supuesto, es una herejía, ¿no? Si uno lo dice, ya va a ser pero lo que pasa es que se ha descentralizado cosas que se manejarían mejor. Cosas de este tipo tan delicadas necesitan un manejo central, creo yo, o un monitoreo central. El marco jurídico del proceso de descentralización plantea procesos de cogobierno, plantea la generación conjunta entre el gobierno central y el gobierno regional de herramientas de gestión, y a su vez plantea también un programa de fondos, un programa de asignación de presupuestos. Entonces, hay que hacer una revisión del proceso de regionalización en todo sentido en el país. Es correcto, es una tarea pendiente. Específicamente en el sector forestal no es ajeno a estos baches. O sea, tener la administración lo más cerca del bosque es lo ideal.
Sí. Pero hay que dotar de las capacidades y los presupuestos. Y otra cosa que yo quisiera decirlo públicamente, o sea, me parece de poco sentido suponer que podemos administrar el 85% del territorio que es de aptitud forestal sin asignación de fondos, ¿no? O sea, tenemos que entender que la ocupación del territorio... Bueno, aquí estoy viendo que hay varios proyectos, hay un programa de apoyo a la gestión ambiental y gobernanza forestal, se refiere a eso, me imagino, 38 millones de dólares, USAID. ¿Eso ya está en funcionamiento? Sí, bueno, o sea que ya hay algunos fondos, hay un programa de gestión forestal sostenible de 41 millones de dólares financiados, no, ese es el CERFOR. O sea que parece que recursos hay. El plan de inversión forestal, por ejemplo, que se está trabajando con el Ministerio del Ambiente, ¿no? Yo creo que hay dos mensajes claves que tenemos que rescatar en el país. El primero es que, a pesar de que tenemos 80 millones de hectáreas de bosque en pie, el bosque es invisible en la política pública y eso es algo que tenemos que cambiar. Bueno, gracias a esta mesa ya empieza a cambiar. Exacto. Y lo segundo es que no es posible pensar en el desarrollo forestal sostenible en el país trabajando solo el Estado, solo las comunidades o solo los industriales. Si no trabajamos en equipo, si no promovemos la alianza público-privada y lo ponemos como política del Estado, estamos en ese proceso, ¿no? ¿Sí? O sea, en este momento bien, me parece muy bien. tenemos una apertura y estamos trabajando, construyendo. Me parece muy bien, con eso nos quedamos porque ya no tenemos más tiempo, pero eso es una, digamos, damos una señal de esperanza, de madurez, de ilusión acerca de que podemos avanzar conjuntamente con políticas cada vez más regionales y que permitan explotar este gran recurso que tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, a Fabiola Muñoz, que es la directora general de Forestales y Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, Eric Fischer, presidente del Comité Forestal de ADEX, y Oseas Barbarán, presidente de la CONAPRE, que es la Confederación Nacional de Nacionalidades Amazónicas del Perú. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos ahora con un video sobre algo que tiene que ver con este asunto de Proesmin. Ellos tienen un parque ecológico en Arequipa muy interesante, donde tienen una especie de antología de 20 o 30 tecnologías que permiten remediar, por ejemplo, el ambiente, tecnologías de restauración ecológica, tecnologías que permiten una convivencia entre la empresa formal, minera, hidrocarburífera o forestal o lo que fuese, la comunidad y el ambiente. Entonces, con eso regresamos y luego, en fin, vamos a estar con Jorge Montenegro de la ANA hablando de del tema del estrés hídrico en Ica. Regresamos.